El objetivo de este vídeo es el de analizar el concepto de burocracia desde la perspectiva de Max Weber, un sociólogo alemán que vivió a caballo entre el siglo XIX y el XX. Para ello, observaremos y cuestionaremos el corto prescindibles. Max Weber introdujo el concepto de los tipos ideales, que son herramientas para aprehender los rasgos esenciales de los fenómenos sociales. Encadenando fenómenos aislados, extraemos inductivamente sus características temporales. Así pues, Weber definió la burocracia como un tipo ideal. Pero, ¿cómo llegó a esta conclusión? En las estructuras de poder que ejercen sobre un grupo social hay que diferenciar entre dominación y autoridad. La dominación es la probabilidad de encontrar obediencia a mandatos específicos y puede ser legítima o ilegítima. Cuando la dominación tiene una base legítima, estaremos hablando de autoridad. La burocracia es el tipo de organización más puro que tiene lugar en la autoridad legal, porque su legitimación descansa en el orden legal. A continuación, expondremos las características de la burocracia según Weber. Consiste en una organización continua de funciones, cargos oficiales limitados por reglas. Cada cargo tiene un grupo de competencias limitado que le obliga a realizar una serie de funciones. Los cargos están organizados de manera jerárquica. Los cargos llevan aparejadas unas cualificaciones técnicas que requieren de preparación o formación específica. Los funcionarios que ocupan estos cargos no son propietarios de estos cargos, no los pueden vender, ni heredar, ni dejar en herencia, tampoco son dueños del material que usan en su trabajo. Todos los actos administrativos están regulados por normas escritas. Los funcionarios ocupan sus cargos tras haber superado un proceso de selección en el que han tenido en cuenta sus capacidades y no por adscripción a un determinado grupo social o por simple clientelismo. Los ascensos a posiciones superiores dependen de su competencia demostrada y de su antigüedad en la organización. Tienen como principal o única fuente de ingresos el salario que reciben según su posición en la organización. La burocracia es indispensable para la administración, ya sea pública o privada, e independientemente del sistema político-económico dominante. Esto último también lo reflejan autores posteriores como Michels o Merton. Por eso, Weber acuñó el término de jaula de hierro, que hace referencia a la excesiva racionalización, sobre todo en las sociedades capitalistas occidentales, y se basa en la eficiencia teleológica. De esta manera, imposibilita la relación personal entre administradores y administrados. La eficiencia y la perpetuación de la institución se convierten en un fin en sí mismo, olvidándose en los objetivos originales. En el corto, los trabajadores de una empresa escuchan al encargado de enviar los emails en los que se comunica si la empresa prescinde de sus servicios o no. Les dice que recuerden que este doloroso proceso solo se lleva a cabo para mantener la viabilidad de la empresa y proteger así el resto de los puestos de trabajo. A continuación, un trabajador que lleva 32 años en la empresa le pregunta si se tendrá en cuenta el criterio de antigüedad, teniendo en cuenta que él lleva a cabo la internalización de la empresa, y el encargado le responde que no, que solo criterios de eficiencia. Al de unos meses, una de las trabajadoras despedidas sorprende al hombre en su casa y le amenaza con una pistola. Le copia el discurso cambiando la palabra servicios por vida. Le dice que solo le dispara para mantener la viabilidad de la especie humana y que los trabajadores pensaron en denunciarle, pero que lo que hacía era legal. El que fuera encargado se excusa con que él solo gestiona despidos colectivos, solo hace su trabajo y no tiene nada en contra de la gente que despiden porque es la empresa la que elige. La chica le responde que todos elegimos dedicarnos a eso o no y que los empleados decidieron renunciar a las pagas extra para mantener todos los puestos de trabajo, pero tras los despidos algunos decidieron vengarse. Le hace arrodillarse y disculparse mientras le amenaza con una pistola. Cuando su familia llega a casa, la chica le avergüenza delante de su mujer y sus hijos. A continuación, vamos a relacionar el concepto teórico de burocracia con los fenómenos sociales que se dan en el vídeo. La burocracia imposibilita la relación entre administradores y administrados. Como podemos ver en el vídeo, es un encargado externo a la empresa el que realiza los despidos. Además, los cargos y funciones dentro de la organización están limitados por reglas escritas, como puede ser el contrato que tienen que cumplir tanto los trabajadores como la persona que realizará todo lo relativo a los despidos. La legitimación de la burocracia es el orden legal, que también se ve durante la amenaza, cuando la chica le dice que los empleados pensaron en denunciarle, pero todo lo que hacía era en el fondo legal.
El conjunto de competencias asignado a cada individuo le obliga a realizar una serie de funciones que están organizadas de manera jerárquica. En una empresa grande como es la del corto hay varios niveles. Por ejemplo, cuando el encargado es amenazado, se defiende atribuyendo la culpa de su despido a grados superiores al suyo jerárquicamente, mediante el generalizante término de la empresa. Simplemente cumple con la definición de empleado perfectamente burocrático de Merton, que se atiene a cumplir las normas, por muy arbitrarias que puedan parecer, porque en la burocracia se legitima el orden legal. Esto se refleja en el caso del hombre que lleva 32 años en la empresa. Como el encargado simplemente aplicará las normas que le vienen desde arriba, no se tendrá en cuenta su antigüedad en la organización o las aportaciones que pudiese haber hecho en un pasado, sino la eficiencia demostrada recientemente. Como decía Weber, los trabajadores no son propietarios de los cargos que ocupan. Se ve claramente que si te despiden. Para concluir, vamos a realizar un análisis crítico a la luz de la perspectiva marxista. La lucha de clases es un concepto fundamental en la teoría de Marx y se refleja en el vídeo. Marx distingue dos clases centrales en la sociedad capitalista, la clase burguesa y la proletaria. Los burgueses son dueños de los medios de producción, que emplean fuerza laboral asalariada para obtener beneficios. En este caso serían los dirigentes de la empresa, que ni siquiera aparecen en el corto. Los proletarios, en cambio, no poseen los medios de producción y venden su fuerza a cambio de un salario. En el corto, los proletarios son todos los trabajadores que aparecen. También hay actores que se mezclan gradualmente, personas que se mueven de una clase a otra, como es el encargado de gestionar los despidos, porque es dominado por los jefes, pero domina a los trabajadores inferiores jerárquicamente. Las dos clases están en una lucha continua, aunque poco a poco el sistema se va autodestruyendo. La falsa conciencia de la burguesía hace creer a los burgueses que sus acciones apoyan el sistema. En el corto, los dueños de la empresa creen que los despidos favorecen la pervivencia de la institución. Pero en realidad, las contradicciones inherentes del sistema capitalista conducen a su propia autodestrucción. Hacen que el proletariado pase de una falsa conciencia a una toma de conciencia de clase. En el vídeo, los trabajadores se unen renunciando a las pagas extra para mantener todos los puestos de trabajo y se han vengado del encargado